Muy buenos días, buenas tardes para ti, estimado Eduardo. Eduardo Parra López, tú eres una persona que en realidad te admiro mucho, te sigo en todas tus redes sociales, sé todo lo que has hecho y por eso te agradecemos mucho que nos hayas concedido esta entrevista porque yo sé que tu experiencia de vida, tu trayectoria va a ser muy importante para todos esos gerentes, empresarios, líderes que nos están escuchando y que quieren conocer esa experiencia y pues tomar consejos, tips para abrazar toda esta era de la inteligencia artificial, de la tecnología con éxito en nuestras organizaciones. Así que bienvenido, Eduardo, y cuéntanos un poquito de tu trayectoria, Eduardo. ¿Quién es Eduardo Parra López? Bueno, lo primero, obviamente, Rubí, es darte las gracias por abrirme, ¿no? Este portal maravilloso que es primero el Florida Management Institute, pues, para poder colaborar con ustedes, y segundo, pues a toda Latinoamérica, obviamente, a todos esos directivos que me comentas, ¿no? Es una oportunidad única. Bueno, yo empecé hace muchos años, yo soy muy inquieto, soy una persona enormemente inquieta, como se suele decir aquí en España, un culo inquieto, no paro de hacer cosas, entonces la verdad que ha sido mi trayectoria, sobre todo profesional, laboral, pues ha estado muy vinculada al mundo académico, ¿no? Inicié la parte más importante aquí en la Universidad de La Laguna, pero es verdad que toda mi formación ha estado muy vinculada al Reino Unido. Tuve la oportunidad de estar en universidades británicas, sobre todo la Universidad de Strathclyde, a la que tengo obviamente, a la que debo obviamente mucho de lo que soy ahora mismo. También he tenido la suerte de estar en universidades como la Universidad de North Wales, en Gales, en la Universidad de Bournemouth, también en el Reino Unido. Y obviamente, pues bueno, toda esa trayectoria pues la he ido vinculando de alguna forma también a las Islas Canarias, fundamentalmente a la Universidad de La Laguna, que es donde estoy ahora mismo, es mi base de trabajo, es mi base de donde doy docencia. Y es verdad que después aquí hay una parte muy importante que me hace crecer enormemente, ¿no? En el mundo latinoamericano, que es mi contacto con cuando entro a ser presidente de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo. Y eso, pues bueno, tengo la oportunidad de desplazarme a Centroamérica, de colaborar fundamentalmente con organismos centroamericanos como CATA, como SICA, como todos, como Cantur, como todas las cámaras, como Fedecatur, con los cuales he tenido también pues la oportunidad de colaborar. Y eso pues después también pues he podido en estos últimos 15 años pues trasladarlo a toda Sudamérica. Prácticamente ahora mismo, a excepción de Chile y Perú, prácticamente he estado en todos los países, tengo convenios de trabajo con Ecuador ahora mismo. De hecho, antes de la entrevista te comentaba que íbamos a ir a Ecuador, con Colombia, con Paraguay, con Uruguay, con Argentina, con muchos colegas. Y la verdad que esto al final, y es una cosa que también hay que decirle a la gente, ¿no? Ese networking, esas redes, ¿no? Que son importantes, hay que explorarlas, ¿no? No quedarnos solamente en un mismo lugar. Es decir, yo me podía haber quedado perfectamente aquí en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y no hacer mucho más, ¿no? Pero no, esa ansia, ¿no? De crecer, de ver, de enriquecerme y de aportar, pues bueno, pues ha sido un poco lo que ha marcado mi trayectoria, que bueno, tengo que agradecer obviamente a todo mi equipo, a toda la gente que ha estado de alguna forma y que he culminado, ¿no? Pues al final de este último septiembre, en 2024, pues con el acceso al cuerpo de catedráticos, que es la máxima distinción que se puede conseguir en una universidad pública española, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo tengo ahí esa cosa siempre, ese amor que, como bien sabes, tengo por Latinoamérica, y bueno, pues si puedo de alguna forma seguir contribuyendo, pues lo voy a seguir haciendo, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo. Dijiste algo muy importante. Fíjate que en este mundo de alta tecnología también alto networking, ¿verdad? Esas redes y poder uno estar con otras personas y esos enlaces que tú dices, pues a través del océano, ¿verdad? Que ya sabemos que entre las Islas Canarias y América Latina, pues hay un océano de por medio, pero es bien importante que podamos hacer esos contactos, ¿verdad? Me encantó. Y la verdad te felicito por tu trayectoria, porque como te digo, te conozco hace varios años y me alegra mucho que estés aquí con nosotros. Por favor, Eduardo, dinos, se habla mucho del liderazgo y bueno, que los directivos tienen que ser líderes de sus organizaciones, pero con todo esto de la tecnología y que la inteligencia artificial, ¿qué
¿Cómo lo miras tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Hombre, yo eh, en España sigue habiendo un cierto temor, cierto miedo, ¿no? A lo que es todo este mundo, todo este proceso, ¿no? De transformación digital. Es verdad que nosotros venimos hablando más de esta transformación digital desde hace más de 15 años, ¿no? Entonces yo creo que desde mi experiencia, yo creo que he echado en falta cierto liderazgo desde el punto de vista de la mentalidad digital, ¿no? A veces nos olvidamos de la mentalidad digital y es muy importante que no basta con un liderazgo tradicional, ¿no? Yo creo que los líderes actuales, lo que desde la experiencia que he ido teniendo, deben de comprender la tecnología o todo lo que está surgiendo, todas estas tecnologías emergentes, como un proceso que puede ayudar a transformar el modelo de negocio, ¿no? Y aunque no puedan, aunque no sean expertos técnicos, yo creo que ahí hay que intentar trabajar. Y yo creo que después hay otro aspecto muy importante en todo este proceso, que es cómo podemos ayudar, ¿no? A todo nuestro equipo a fomentar una cultura mucho más de innovación continua, ¿no? Yo creo que los líderes latinoamericanos tienen que adoptar una visión, pues diría yo, como de mejora constante, que ayude a experimentar, pues, nuevas ideas, tecnologías, modelos mucho más disruptivos, operativos. Y esto a veces, por esos miedos que pueden tener ustedes, no lo sé por qué, en la propia cultura, pues debería de irse echando hacia un lado porque esto implica lo que llamo yo tolerancia al error y al aprendizaje ágil, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una parte muy, muy importante, Ruby. Y a partir de ahí, pues bueno, ser un líder que tenga una capacidad de ser mucho más visible, mucho más adaptable, involucrarse en toda la transformación digital de la empresa, tener una, diría yo, como una comunicación de visión hacia futuro, motivar al equipo, ese no dejar el equipo a un lado, sino el equipo estar involucrado en todo este proceso. Y eso significa modelar, ¿no? Toda una serie de comportamientos adaptativos dentro de la empresa, de los equipos, ¿no? Sí, es muy importante que lo que tú dijiste, que se involucre el líder totalmente, ¿verdad? El directivo, la Ujú, cabeza. Nosotros ese es nuestro target, ¿verdad? Los directivos, ujú. los que toman decisiones, porque es obvio que si la cabeza está bien, todo va a estar bien. Y muchas Correcto. veces las cabezas, ¿verdad? Los que tomamos decisiones por falta de tiempo o por temor, no nos involucramos, no abrazamos todas estas nuevas tecnologías y entonces hay mucho como desorden porque nuestros empleados van, nuestros alumnos van y nosotros Ujú, no. Entonces hay un desorden. Mejor si abrazamos nosotros también estas ujú. tecnologías, ¿verdad? Y eso es, y el líder tiene que dar el ejemplo, ese es el punto uno del liderazgo. ¿Nos puedes decir un poquito este cambio? ¿Cómo se gestiona este cambio y cómo se gestiona el talento humano también? Porque ante todas estas tecnologías el temor es me voy a quedar sin Mm. trabajo. Y entonces esta gestión de cambio y de talento humano, ¿cómo has visto tú que es la mejor manera que los líderes lo pueden enfrentar? Vale. Como antes me decías, vamos a intentar ir dando tips y de esa forma pues, la gente lo puede ir entendiendo, ¿no? Yo creo que lo importante es comunicar. Yo creo que en esta época de transformación digital hay que comunicar y esa comunicación tiene que ser una comunicación muy clara, ¿no? Y constante. Yo, desde la experiencia que he ido teniendo, si nosotros no informamos, por ejemplo, yo estoy en la parte de investigación, si yo no informo a mi equipo de investigación, a la gente que trabaja conmigo, pues obviamente, y comunicar el por qué, ¿no? De por qué cambiamos, de por qué tenemos que hacer las cosas, tendríamos un problema, ¿no? Entonces yo creo que entender como primer tips la comunicación desde el punto de vista del beneficio, de establecer etapas, ¿no? Posibles impactos y sobre todo, si estamos en un proceso de transparencia, pues bueno, reduce esa resistencia, cuanto más transparente sea todo. Un segundo tips que yo creo que es clave de la experiencia que he ido teniendo tanto en España como en Latinoamérica es impulsar todo desde todos los niveles. Es decir, no puede ser que yo lo impulse arriba o lo impulse abajo y nos olvidemos del resto de niveles. Esto es un impulso, ¿no? Que tiene que identificar y que nos ayuda a empoderar sobre todo también a los líderes intermedios, a toda la parte intermedia de nuestra organización, generar agentes de cambio internos dentro de nuestros equipos y que actúen como aliados clave en todo este proceso de planificación o planeación estratégica. Hay un tercer tips que yo creo que es fundamental, que es formación y acompañamiento. Ha sido mi gran caballo de batalla. La gente parece como que no lo entiende, ¿no? Es decir, si nosotros no invertimos en capacitar
en un apoyo práctico a los equipos, está claro, y que todos esos equipos se sientan preparados para enfrentar estos cambios, con todos estos procesos y todas estas herramientas, tenemos un problema. Por lo tanto, apuesta decidida como tips claro de la formación y acompañar. En todo este proceso hay un cuarto tips que es, hagamos también cómo podemos implementar las partes, los cambios, ¿no? En las distintas fases. Es decir, yo lo llamo como los llamados quick wins con una visión a largo plazo. Eso significa establecer una hoja de ruta dentro de todo esto de lo que es la transformación digital, que nos ayuda a conseguir logros y sobre todo estos pequeños logros mantiene la motivación de tu equipo y eso consigue después transformaciones mucho más profundas. Y hay un último tips en esta parte de cambio, ¿no? De entender las estrategias para el cambio, cómo medir. Yo creo que es fundamental que hagamos un proceso de medición, establecer indicadores de medición, a ver si estamos cumpliendo, porque eso conseguimos una cosa que es fundamental, que es evaluar la efectividad del cambio y realizar ajustes en tiempo real. Esto fundamental. Estos serían para mí, creo que los 5 tips clave. Ahora, si me voy a la segunda pregunta que me haces, ¿no? Es decir, y si esto cómo podemos abordar, ¿no? En la gestión del talento. Si no somos claros, sobre todo en un entorno altamente tecnológico, ¿no? Si no potenciamos el talento digital interno, y si me, como has hablado de turismo y yo he hablado de turismo, tenemos un problema serio en la formación digital turística. Por lo tanto, el talento que podamos tener incluso se va y no lo retenemos y ahí hay un problema. Por lo tanto, yo aquí creo que es importante potenciar el talento interno, e identificar empleados con una alta adaptabilidad tecnológica, ofrecerles programas de desarrollo, aprendizaje continuo, liderazgo digital. Es un caballo de batalla que yo he tenido incluso con los organismos centroamericanos. Es decir, no podemos dejar a un lado la formación en este momento. Hay un segundo tips que tiene que ver con atraer sobre todo perfiles híbridos. Esto significa buscar profesionales que combinen competencias técnicas, es decir, trabajar con datos, programar, automatizar con habilidades blandas, es decir, comunicación, empatía, liderazgo. O sea, eso es clave ahora mismo. Reforzar las famosas soft skills, que eso significa ayudar. A mí hay una sorpresa muy positiva también en Centroamérica, es decir, que hay pensamiento crítico. Aquí en España se ha ido perdiendo ese pensamiento crítico. Y eso ayuda mucho a esa inteligencia emocional y la colaboración remota, que son importantes en este proceso. Porque incluso se está hablando ahora mismo de que uno de los grandes problemas que vamos a tener es sobre todo las enfermedades mentales en las personas. Entonces, esa inteligencia emocional ahora mismo, ese reforzamiento de las soft skills es clave. Fomentar una autonomía y aprendizaje permanente en todos los entornos laborales. Por lo tanto, aquí hay que crear entornos donde los empleados puedan explorar soluciones, aprender por sí mismos, y eso es clave, no por control, porque a veces nos metemos en que el control, no, 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 es importante ese control, no tan importante, perdón, el control, y después rediseñar los procesos de evaluación que tiene que ver con lo que antes decía, ¿no? A la hora de medir, ¿no? Utilizar todas las plataformas digitales que nos ayuden sobre todo a evaluar el rendimiento. Y esto yo creo que es fundamental. Y te diría, y podríamos resumir que liderar en este momento, en la era digital, no se trata solo de tecnología, sino de transformación cultural, de un liderazgo mucho más inspirador, de apertura al cambio, una gestión del talento centrada en el futuro, ¿no? Y yo creo que aquellos líderes latinoamericanos que entiendan el cambio como algo muy continuo y no un proyecto a fin de carrera, pues yo creo que van a ser aquellos que van a conseguir sobresalir en un entorno empresarial altamente competitivo, dinámico, ¿no? Rubio ahora mismo. Gracias, dijiste cosas muy interesantes. Uno, la capacitación continua, ¿verdad? Bueno, tú sabes que Florida Institute of Management, a eso nos dedicamos, a la capacitación, a la educación para ejecutivos, para las directivos, para líderes, Mm, directores de ONGs, etcétera. Y dijiste algo muy interesante que tiene que ser continuo, ¿verdad? No es que ujú, ya terminamos, ahora ya no. Y otra cosa que me gustó mucho sobre lo que comentaste es las habilidades técnicas, ¿verdad? Todo lo que uno tiene que saber de su profesión, de a lo que se dedica, las habilidades técnicas de la tecnología, porque ahora no importa qué profesión tengas, tienes que saber un poco de tecnología que vas a utilizar. Y lo más importante que me encantó lo que dijiste fueron los soft skills,
Nosotros Ujú. le cambiamos nombre, fíjate, hace años, ya no le llamamos soft skills, porque peor en español se oye horrible, eso de habilidades blandas, ¿verdad? Hasta la palabra. Entonces, le pusimos power skills, o sea, habilidades de poder, ¿verdad? Porque Ujú. el que tiene inteligencia emocional, el que se sabe comunicar, el que es un líder, el que sabe trabajar con equipos, es una persona poderosa. Entonces, nosotros combinamos mucho y más que todo nosotros nos dirigimos a esa área de las habilidades de poder, porque tú tienes toda la razón, puede ser un genio de la tecnología, un genio en su área, pero no se lleva bien con nadie, no se sabe comunicar, no es resiliente, entonces no nos sirve. ¿Verdad? Esa es una estrella solitaria. Me recuerdo en un lugar donde estuvimos asesorando, me dice el gerente, mire, aquí tengo varias estrellas solitarias que tengo que salir de ellas, yo, porque no me sirven, ¿verdad? Brillan allá, solitos. Sí, Necesito a sí, sí. alguien que esté en el equipo. Entonces, eso es muy, muy importante. Pues gracias porque nos lo dijiste muy en orden y muy fácil de comprender, ¿verdad? Que son cosas que son obvias aparentemente, pero no las hacemos. Si ya las tenemos claras, pues ya podemos seguir en esa área. Ahora mira, esto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo has visto tú? Bueno, ha evolucionado increíblemente Ujú. rápido. ¿Y cómo le sirve al directivo, en Ujú. primer lugar, conocer y cómo le sirve para tomar decisiones y pues para ser mejor directivo, mejor líder? Hombre, yo entiendo ahora mismo que, que la alta dirección de cualquiera de que sea de las empresas, si esa toma de decisiones no la hace basada en datos, tiene un problema enorme ahora mismo. Por lo tanto, yo creo que el primer tips que hay que trasladar a nuestra audiencia es que para mejorar la toma de decisiones tenemos que tomar decisiones basadas en datos. Las llamadas data driving, que son muy importantes en este momento. Trabajar desde la inteligencia artificial con el procesamiento enorme de datos, volúmenes altos de datos, sea cual sea los datos operacionales, financieros, de social media, clientes, es decir, y ofrecer sobre todo un insight en tiempo real respalda la decisión estratégica, sobre todo a la hora de estar mucho más informada y ser más oportuna. Yo siempre he dicho en Centroamérica con los empresarios con los que hemos trabajado, es que hay un problema de datos. Ahí los organismos centroamericanos y en algunos casos sudamericanos tienen que trabajar mucho más profundamente en la transparencia de todos esos datos y en la obtención de esos datos. Si no, esta mejora en la toma de decisiones será errónea. Hay una segunda parte importante que son las simulaciones y las predicciones. Es decir, los modelos predictivos basados ahora mismo en inteligencia artificial, que por ejemplo los estamos utilizando nosotros en turismo, nos ayudan a anticipar tendencias de mercado, cambios en la demanda, comportamiento mucho más real del consumidor, evitar riesgos financieros. O sea, todas esas simulaciones que nosotros estamos haciendo nos permiten, y sobre todo a nivel científico, a nivel de investigación, nos están ayudando muchísimo. Proyectos en los que hemos estado y que lo comparto con ustedes, la automatización total de todo lo que son las decisiones operativas. La inteligencia artificial nos ayuda, sobre todo de decisiones rutinarias, ¿no? Tácticas. Y eso libera tiempo. Y si libera tiempo, pues bueno, el líder o quien tiene que tomar decisiones se puede dedicar a esa toma de decisión mucho más estratégica, ¿no? Y como estamos en un proceso altamente competitivo, yo creo que esto mejora el análisis competitivo, ¿no? Las herramientas de ahí ahora mismo nos permiten monitorear a competidores mucho más rápido, evaluar sobre todo la reputación online, analizar benchmarking sectorial, sobre todo de todo lo que es la detección de oportunidades emergentes. Entonces, yo creo que estas cuatro cosas son las que optimizarían, ¿no? Todo lo que son los procesos en la alta dirección, ¿no? Muy interesante, fíjate, y tienes razón en lo que nos has dicho, ¿verdad? El directivo que no se basa en datos ahora sí está atrasado 200 años, ¿verdad? Porque ya no son Totalmente. 50 años, sino que son como 200 años. Y yo creo que nos tenemos que quitar ese temor y Ujú. tengo una anécdota un poco chistosa. Fíjate que yo incursioné en el área de la computación, tuve la suerte que me dieran una beca en IBM cuando todavía no existían esas carreras en las universidades.
ujú, Y me recuerdo que estuve en varios organismos grandes, incluso un organismo de gobierno, para introducir computadoras. Estoy hablando de los años 70, 80. Muchos de ustedes, si están oyendo, no habían nacido todavía, pero bueno, entonces les quiero contar que llegamos a un lugar con muchos profesionales y bueno, estas son las computadoras, porque la gente ni siquiera había visto una computadora en ese momento, ¿verdad? Y sirven para esto y toda la capacitación inicial, ¿verdad? Enseñarles el aparato y este es el teclado, etcétera. Y me recuerdo una persona, fíjate, dijo, esto es del diablo. ¿Cómo va a ser eso que haga lo que yo hago en todo un día, que me lo haga con dos teclazos? Esto es del diablo. Renunció y se fue. Dijo, yo no trabajo con esto. Y por supuesto se fue una cosa exagerada, pero muchas veces yo creo que tenemos en el fondo algo de ese temor, ¿verdad? Esto, ay, no, es Yo creo demasiado que necesario. hay un temor exponencial ahora mismo. Sí, sí, Y te así lo, como va para arriba el desarrollo y el temor también. Entonces yo creo que nos tenemos que quitar ese temor y al contrario, ¿verdad? Y ujú, aquí viene algo muy interesante de habilidades de poder. ujú, El directivo se puede equivocar. No importa. El directivo hay muchas cosas que no sabe, no importa, porque cuando uno es directivo siente que no se puede equivocar y que lo tiene que saber todo. Entonces, esa vulnerabilidad que nos hace pues más humanos y más acercarnos a nuestros equipos. Y yo tampoco sé y también me voy a equivocar, pero hagámoslo todos juntos. Yo creo que eso es importante, que no nos dé miedo equivocarnos y que pues van a haber mil cosas que no sabemos, porque ujú, mientras tú y yo estamos hablando, aquello va para arriba, ¿verdad? Al terminar esta conversación, ya hay cosas nuevas que no sabíamos ayer. Entonces yo creo que es bien importante ese enfoque. Y mira, yo creo que ya lo dijimos de alguna manera, pero ¿cuál es el papel que tiene que tomar ese directivo? Muchas veces también, y cuando hablo de directivos, quiero decir toda persona que está en puestos de decisión, porque también son los profesionales universitarios como tú, que están ujú, como son decanos, que tienen puestos también de decisión ujú, dentro de la academia, también directivos de ONGs, ¿verdad? Que también ellos toman decisiones y que aunque sean sin fines de lucro, pero también pues tienen todo. Entonces, ¿qué papel es el que tiene que asumir ese CEO, ese directivo en esta ujú. era tan cambiante? Hombre, a colación de todo lo que hemos ido comentando, yo creo que lo importante es definir una visión digital de la organización. Yo creo que si ahora mismo un CEO de una empresa no ve lo importante que es la eficiencia operativa que pueda tener o la personalización a escala en sus modelos aplicada sobre todo a las relaciones que pueda tener con los clientes, o pueda innovar en su modelo o entienda la posibilidad de esas ventajas competitivas, tiene un error. Entonces yo, partiendo de eso, el CEO, o en este caso el líder, tiene que ser responsable de alinear toda la tecnología con la estrategia del modelo de negocio. No se trata solo de adaptar o comprar herramientas, sino de repensar el modelo. Ahora hay una parte más de mental, ¿no? De materia gris que hace que sobre todo la propuesta de valor y la experiencia que puede tener un cliente con nuestro modelo, pues tiene que ir desde una perspectiva mucho más digital, ¿no? Entender también que actuar como un gran catalizador, ¿no? De cambio cultural, donde las tecnologías nos pueden ayudar a nosotros a cambiar a las personas y los procesos de nuestras empresas es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que ahí el directivo que nos va a estar escuchando o que nos escucha en este momento, pues bueno, lo que va a hacer es, tiene que promover una cultura abierta de innovación, un aprendizaje continuo, que antes también lo comenté, y una colaboración dentro de todas las áreas, ¿no? Saber asignar recursos estratégicamente, ¿no? Es decir, oye, me viene fondos, me viene inversión de fuera, pues cómo esa inversión la adapto a mi modelo, en la infraestructura, en talento, en formación. Y ahí es donde el CEO tiene que equilibrar esa visión a largo plazo con una gestión mucho más eficiente, ¿no? Y eso hay una cosa que la alineo yo también y la deberíamos equilibrar, que es la llamada gobernanza digital, ¿no? Garantizar esa gobernanza digital. Es decir, establezcamos marcos éticos, legales, sobre todo, y de ciberseguridad
para un uso responsable de la tecnología, ¿no? Especialmente en áreas sensibles, como puede ser este caso, estamos hablando de la inteligencia artificial y el análisis de datos, que por ejemplo en Europa y en España, pues se están tratando muchísimo y estableciendo esos marcos éticos que hagan que se quiten esos miedos que comentabas, ¿no? Gracias, gracias. Yo sé que tú tienes mucha experiencia en Europa y en Latinoamérica. ¿Cómo ves tú las diferencias, las coincidencias entre los dos continentes? Pues fíjate, Ruby, yo esa inquietud que siempre ha tenido el latino, ¿no? De querer avanzar, de querer crecer, de querer superarse, la veo más en positivo allá que acá. Acá ahora mismo lo que estoy viendo es como que hay un proceso de plano, ¿no? No veo ese proceso de querer lanzarse, ¿no? Y de liderar, ¿no? Entonces ahí he visto, sobre todo el año pasado que estuve en Guatemala, vi como un liderazgo mucho más en general en la gente, ¿no? De transversalidad, de trabajar todos, ¿no? De trabajar todos bajo una misma hoja de ruta, ¿no? De tener una visión mucho más compartida. Y eso ayuda, ¿no? Aquí en cambio a veces tenemos ese miedo, ¿no? De esto es mío y no quiero compartirlo. Yo creo que ahí me he encontrado con que no, que ahí hay muchas ganas de reducir esas posibles resistencias y sobre todo a movilizar, ¿no? Compromisos de equipo. Ahí veo como más entusiasmo. Debe ser también un poco por de cultura, ¿no? De años de estar por detrás a querer decir, oye, nosotros podemos liderar, ¿no? Podemos liderar muchas cosas y sobre todo en la parte tecnológica, generar cosas nuevas. Y yo esa mentalidad que tienen ustedes de aprendizaje, fíjate, aquí se ha ido perdiendo esa mentalidad de aprendizaje continuo y ahí no. Ahí tengo esa sensación de que el llamado el mindset, ¿no? Ahí se ha conseguido como avanzar mucho más. Y eso, ese estar en disposición de querer aprender, pues a mí me encanta porque yo llego ahí y todos quieren aprender. Decir, Eduardo, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Y eso genera cosas que yo creo que Latinoamérica ahora sí que puede dar un salto muy importante, ¿no? Desde la perspectiva de la digitalización, ¿no? Muchas gracias. Esas sí que son muy buenas noticias. Fíjate, Anos, Mm, a toda Latinoamérica, pues yo creo que es muy importante. Ponernos en positivo, ¿verdad? Ponernos en ujú, positivo y decir si se puede y hay que hacer mucho esfuerzo, porque no es gratis, no es fácil, mm. pero que sí se puede. Muchísimas gracias, Eduardo. En realidad ha sido muy interesante esta conversación, muy enriquecedora y esas perspectivas, ¿verdad? De verlo desde otro Ujú. punto de vista. Muchísimas gracias. No sé si tienes algo que agregar, una Solo, despedida aquí. solo aunque antes de que me despida, te voy a contar una anécdota final. Cenando con mi hijo, hace un par de noches, me hablaba de lo que él quería hacer. Él quiere ser arquitecto, ¿no? Está pensando en que él es arquitecto y jugador de baloncesto. Y me está contando que él quiere terminar en Estados Unidos jugando en la NBA. En esta, y ahí, por ahí camina lo que quiero contar. En esta era digital, para cerrar, podríamos decir, y de inteligencia artificial, obviamente, ¿no? Los líderes latinoamericanos no son un gestor del presente. Diría como mi hijo, deberíamos ser arquitectos del futuro, soñadores, ¿no? Un liderazgo en tecnología tiene que ser un liderazgo que genere una ventaja cara al futuro, ¿no? Y yo creo que el mayor activo no es el conocimiento técnico, que a veces puede ocurrir, sino la capacidad de visión, adaptación y diría liderazgo cultural. Eso es fundamental y es un poco como yo cerraría esta conversación que hemos tenido y que te agradezco enormemente que me hayas dado la oportunidad, Rubio. No, gracias a ti y bueno, nos despedimos y yo sé que todos esos tips que nos diste ya nos pusieron inquietos, ¿verdad? Con deseos de hacer algo más. Espero que no sea esta la última conversación. Así que eres bienvenido en esta plataforma todas las veces que quieras con los temas tan interesantes. Así que muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia en este mes de mayo, que es el mes de la tecnología. Les agradecemos su participación y muchísimas gracias a todos y nuevamente gracias a ti, Eduardo, muy agradecidos por tu tiempo. Muchísimas gracias, Rubio. Un abrazo muy fuerte desde España.